Vamos a buscar Daniel capítulo 2. Ya llega su café, no se preocupe. Este libro de Daniel es muy importante, es muy bueno, muy aplicativo, porque prácticamente es un libro bisagra en toda la Biblia, que une cosas y sucesos profetizados desde el Génesis y que conecta con el desenlace, ¿no? Entonces es importante ver que más allá de los acontecimientos normales que pueden pasar en distintas épocas en el mundo, nos eleva un plano espiritual donde vemos la soberanía de Dios, que eso es lo principal, lo que hay que resaltar, ¿no? Vamos a tomar primeramente la lectura, luego vamos a orar y vamos a desarrollar la clase. Daniel capítulo 2. Todos conocen el trasfondo de Daniel 1, ¿no es cierto? Que venían capturados por la conquista de Babilonia y habían llevado a jóvenes cautivos, entre eso estaba Daniel y otros amigos de él, que hace mención el capítulo 1, y que ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse con nada de lo que el rey les ofrecía para comer, y lo que querían era transformar la mentalidad de ellos a una nueva cultura babilónica, pagana. Por eso es que en Babilonia hay templos falsos, dioses falsos, sacerdocio falso. Ustedes lo ven allí en el capítulo 1, ¿no? Entonces, lo que se comprobó es, para ver un poquito el contexto, el versículo 17 del capítulo 1, dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Con ese versículo nos conecta al capítulo 2 para entender que Daniel, en ese breve momento que había estado aún en cautiverio, le pudo mostrar a todo el reino de Babilonia que él era especial. Cautivo, esclavo, prisionero, depatriado de su nación, pero Dios estaba con él. Entonces dice así, capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó en su espíritu, y se le fue el sueño. E hizo llamar al rey de los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño en mi espíritu y se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, diciendo: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos su interpretación. Así cualquiera, ¿no es cierto? Eso sería nuestro aporte. Pero ¿qué respondió el rey? Lo que nadie esperaba que le responda. Versículo 5. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. No sé si a usted le pasó que tuvo un sueño y se olvidó cómo era el sueño y después cómo le cuenta cuál era el sueño, ¿no? Ya se había olvidado. Bueno, es lo que le pasó. Dice: el asunto lo olvidé si no me mostraréis el sueño y su interpretación, o sea, mira la demanda, el sueño y su interpretación. ¿Qué le pedían ellos? Que le declare el sueño y ellos le iban a dar su interpretación. ¿Qué le dice? El sueño me olvidé, así que ustedes me van a decir qué soñé y cuál es la interpretación. Y si no hacían esto, dice: seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, los vamos a matar. Los vamos a matar y toda su familia y sus casas. Si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. ¿Hay una bocina que está sonando ahí? Bueno, cerrala la puerta, cerrala. ¿Qué le decía? Que le muestre el sueño y su interpretación. Si no lo hacían, ya sabía lo que iba a pasar. Versículo 7, respondieron por segunda vez, acá se ve la aflicción que tenían, y dijeron:
diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Y el rey le respondió, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sentencia hay para vosotros. Ciertamente pereceréis, prepararéis respuesta mentirosa, ya saben que lo voy a matar, entonces ustedes van a preparar una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. O sea, el rey no fue alguien que lo podían pasar por arriba, él dijo, yo sé que si ustedes saben que los voy a matar, van a inventar cualquier cosa. Yo lo que quiero es que vamos entrando en la atmósfera de esta palabra para que veamos que a pesar de tantos años que han pasado, esto sigue sucediendo hoy en día, ¿sí? Con los falsos profetas y con personas que usan este tipo de oportunismo para hacer cosas perversas ante los ojos de Dios, ¿no? Bueno, versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, como diciendo, no existe en la historia alguien que haya hecho lo que usted está haciendo. O sea, ellos querían excusarse culpando a Nabucodonosor. Entonces dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de los sabios, fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros, ¿para qué? Para matarlos. ¿Qué tenían que ver ellos? Versículo 17 que hemos visto del capítulo 1. Ellos eran considerados también para el rey alguien que manejaba la parte espiritual, las profecías, las interpretaciones, ¿no? Entonces lo buscaron a Daniel. Versículo 14. Entonces Daniel habló como, miren, subrayen eso, sabia y prudentemente a Arioc. Arioc era el capitán de la guardia del rey, o sea, el encargado de ejecutar. Y le habló sabia y prudentemente y al capitán del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y les dijo a Arioc, al capitán del rey, ¿cuál es la causa del que este edicto se publique para que el rey, de parte del rey, tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Miren ustedes lo que hace Daniel. Daniel entró y ¿qué hizo? Pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus compañeros. Esto es muy importante ver que no hay individualidad, sino que hay un trabajo en equipo, ¿no? En este caso eran ellos. Para que pidiesen, ¿qué cosa? Misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto, Dios es el que hace siempre esto, ¿no? Buscad al Señor sobre todas las cosas. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por el cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Y preste atención que acá está el énfasis o el tema que trata esta visión. Dice Daniel, que muda los tiempos, ¿de qué habla? De tiempos, del tiempo del hombre, de las edades, y que dice, que quita reyes y pone reyes. Este sueño era político, era gubernamental, ¿sí? Y ya voy a explicar por qué.
Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Paréntesis. ¿Quién no quisiera que Dios nos dé revelaciones así? Bueno, ya la dio, la tiene en sus manos, ¿sí? ¿Cómo saber qué quiere Dios o qué es lo que va a pasar con el mundo? No hace falta entrar a ese plano porque todo lo que Dios quiso revelar lo ha revelado a través de las Escrituras. Y eso lo dice el apóstol Pedro. Es la palabra profética más segura. Contraste de lo que hoy se vive y lo que se está viendo en el mundo. Habrán visto muchos videos de distintos hermanos que tal vez con buena intención, pero las buenas intenciones no justifican las malas acciones, que hablan sobresaltados, hablan angustiados, hablan llorando, hablan expresando de que se viene algo terrible, que se viene el fin. Y sí, así dice la palabra. Y que la iglesia se prepare porque va a sufrir. Y sí, así dice la palabra. O sea, no debemos entrar a un plano en la cual ya la Escritura lo dice con toda claridad, incluso dicho por la boca de nuestro Salvador. Entonces, en este aspecto, lo que Daniel hace es mostrar algo que para ese momento era necesario y vital, pero para esta instancia nosotros es testimonial. ¿Por qué? Porque ya está escrito. ¿Se entiende esto, no? Bien. Versículo 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Miren la misericordia y la intercesión por gente pagana de parte de Daniel, ¿no? Creo que era una oportunidad también para mostrar quién era el verdadero Dios, ¿no? Entonces dice: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame en presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc le llevó ¿cómo? Prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de entre los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Fíjense si no captura la atención al rey, ¿no? Con semejante anuncio. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual le llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Qué le dijo Daniel? Respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, a donde los lleva Daniel al rey Nabucodonosor, el más poderoso de aquel momento. Hay un Dios en los cielos, lo lleva al más grande, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Para dónde es esta profecía? ¿Qué es la palabra postrer? ¿Cuándo come el postre usted? Es la mejor parte, ¿no? El postre viene al final. La palabra postrer de los tiempos está mostrando justamente que esto político tiene una connotación impactante al final, en los últimos días. ¿Ven la conexión? Entonces ya hablamos de un sueño político y que ahora señala tiempos. Esto acontecerá en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has visto en tu cama. ¿Qué hace Daniel? Comienza a relatar, primeramente, a hacerle acordar el sueño. Estando tú en tu cama, oh rey, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser y lo que había por venir. En lo por venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los videntes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba de en pie delante de ti y su aspecto era terrible.
y comienza a describir la visión de Daniel en el capítulo 2, versículo 32. ¿Cómo era? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas son de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de bronce, barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos en las eras del verano, que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este es el sueño. También esta es la interpretación. Ahí le mostró el sueño. Él quedó impactado porque era eso lo que había visto. Y ahora esta es la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Piense, un esclavo le estaba diciendo al rey más poderoso del mundo antiguo en ese momento que él era rey porque hay alguien más grande que él que le había dado posibilidad de que él sea el rey. ¿Entra en la atmósfera? O sea, eso ya era motivo para que en el acto sea asesinado. Pero él estaba mostrando de que había alguien mayor que él. Donde quiera, versículo 38, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y las aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano. O sea, todo el poder que tiene te lo ha dado Él. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, y el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será un reino fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuce y rompe todas estas cosas, desmenuce y quebranta todo. Y lo que viste de los pies, de los dedos en parte de barro cocido, y del alfarero, y de parte del hierro, será un reino como dividido. Un reino dividido. ¿Por qué dividido? Mas habrá de él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán, escuche y lea eso, por medio de alianzas humanas. Pero no se unirá el uno con el otro. El hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44, ahí aparecemos nosotros, ¿sí? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, o sea, nadie lo va a conquistar. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Lo que vemos después, seguidamente, es que el rey, conmovido por todo esto, le ofreció todos los bienes y todo su recompensa a Daniel. Vamos a orar y entramos en el desarrollo. Padre, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte por tu palabra, por la vigencia de tu palabra, porque es eterna. Cielo y tierra podrán pasar, tu palabra no, va a permanecer siempre. Y a través de ella, Señor, podemos nosotros iluminarnos, convencernos, Señor, corregirnos, instruirnos y aplicarlo, Señor, para que seamos aprobados, dignos de portar el nombre de nuestro Salvador y, por supuesto, también discipular a las naciones, enseñar a cuantos
necesiten, Señor, aprender. Te damos gracias por este momento en Cristo Jesús. Amén. Creo que todos ya habían conocido esta historia, ¿no? ¿Sí? Tal vez sirvió para refrescar algunos conceptos. Pero lo que necesitamos ver es que nosotros estamos viviendo en el mismo mundo que vivió Daniel, nada más que han cambiado algunos aspectos, ¿no? Pero vivimos nosotros en una incertidumbre profunda que se está dando, que estamos viendo y no podemos negar la escalada bélica que se está dando allí en Medio Oriente, y no solamente allí, entre Rusia y Ucrania, entre la India y Pakistán, y hay conflictos en el mismo Estados Unidos con uno de sus estados. Entonces lo que vemos es que hay caos político, que hay desorden, hay otra vez amenazas de pandemias, de nuevos virus y nuevas bacterias que se están dando, crisis económica, ecológicas, un sinfín de cosas que Crónica TV diría el apocalipsis ha llegado, ¿no? Que así hace la placa roja. Pero la idea es que nosotros, como creyentes, sepamos bíblicamente a tener una cosmovisión, una mirada de todo esto desde la Escritura, para no caer tal vez en la aflicción, en el engaño, o llegar a alguien a preguntarse dónde está Dios en medio del caos, o qué debemos interpretar de estos tiempos, qué dice la palabra sobre los tiempos final de la historia. Entonces, no voy a entrar en el detalle de la escatología en sí mismo, porque hay distintas posturas. Nuestra iglesia tiene una postura que ya la hemos enseñado y la hemos afirmado más que nada, pero no voy a entrar ahora en esta clase sobre eso, pero sí quiero conectarlo con cómo vemos el tiempo final a través de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, la definición de cosmovisión era justamente mirar al mundo como Dios lo mira, como Dios lo ve. ¿Y cómo lo vemos? A través de la palabra de Dios. Entonces, la cosmovisión bíblica, que está anclada en la soberanía de Dios y en la centralidad de Cristo y en la palabra del Señor sobre todas las cosas, ¿qué va a hacer con esto? Nos va a brindar que en este caos, en esta situación del mundo, cómo está todo, nos traiga mayor esperanza, nos afirme, podamos desarrollar un consuelo más grande, y por supuesto es despertar lo que creo que la iglesia necesita despertar, y lo está haciendo el Espíritu Santo. Es lo que termina diciendo Apocalipsis, que el Espíritu y la iglesia digan: Maránata, ven Señor Jesús. El anhelo de la congregación, de la iglesia de Jesucristo, es que Él venga pronto. Esa es la idea. Pero para esto nosotros tenemos que ver que en este contexto, Daniel capítulo 2 puede claramente representar el tiempo que estamos viviendo, pero nos va a presentar la soberanía de Dios en un caso muy, muy acertado. Así que vamos a ver rápidamente sobre este capítulo 2 algunos ingredientes necesarios, ¿no? Primeramente, este sueño que tiene Nabucodonosor, el contexto es que diga conmigo Nabucodonosor, hijo de Nabopolazar. Muy bien, no tiene ese problema, ¿no? Algunos, a ver, Cristian. Me acuerdo del escuadro dominical, renegábamos con eso, ¿no? Cuando éramos chicos, porque había que decirlo, ¿no? Pero Nabucodonosor era, en ese momento, él mismo se autoproclamaba rey de reyes y señor de señores, ¿no? En el capítulo 4 lo puede ver ustedes cómo él se autoproclamaba. Pero era el hombre más poderoso de aquel momento. Y Babilonia justamente viene del nombre que se originó allí en Génesis capítulo 11, de la confusión de esa organización de aquel momento de todos los habitantes de la tierra, que Dios confundió las lenguas allí en la torre de Babel. Babel se llamó justamente por la palabra que se traduce por confusión. Y aquella misma región es la que terminó siendo después el gran imperio babilónico. Y Babilonia justamente es un reino o una sociedad o un sistema de confusión, que confunde. Porque claramente existió, pero vemos nosotros que después ya pasó a ser ruinas, las ruinas de Babilonia, que es una de las maravillas del mundo, ¿no? Los jardines colgantes de Nabucodonosor, ya es ruina. Pero sin embargo nosotros podemos ver que esa ciudad ha pasado a un plano de
ejemplo espiritual de la caída o del sistema que nos toca vivir, el mundo. El mundo se relaciona con Babilonia. Así que el mundo estaba bajo una influencia babilónica. Ya no es una ciudad real, ¿sí? Donde está Istambul, donde está Constantinopla, fue Constantinopla, y justamente donde está siendo el escenario bélico en este momento, ¿no? Entonces, si vamos al plano de Apocalipsis 18, o 17 y 18, que habla de la caída de la gran ramera, habla de la Babilonia. Y Babilonia ya hace rato que era una ruina, ¿no? Pero ¿por qué estaba hablando de eso? Si no estamos viendo de que está en el plano de lo espiritual. Entonces, como el mundo siempre se mueve y se origina a través de un plano secundario, si no es Dios, no es Cristo, va a ser la religión creada por el hombre o la manera de interpretar del hombre las cosas espirituales, va a crear un sistema que sea totalmente engañoso. Entonces, si hay creyentes que no estudian la palabra y no van a la palabra, lo que van a lograr es identificarse con una fábula vestida de religión que no tiene nada que ver. Es más que nada una influencia babilónica. Entonces Nabucodonosor, para aquel momento, siendo el hombre más poderoso del mundo antiguo, tiene este sueño, nadie lo puede interpretar, y lo que nosotros vemos acá es que acá sobresale un reino poderoso que va a ser destruido por una piedrita que cayó, que se hace un gran reino, ¿no? Un contraste. Para que un reino sea vencido por otro reino, este reino tiene que ser más poderoso que este. Pero acá lo que vemos es que comienza con una pequeña piedra y que se hace súper poderosa, indestructible, un reino que jamás va a ser conquistado por nadie. Así que desde ese plano empezamos a ver que esa piedrita que describe acá el imperio o la que derriba todos los imperios anteriores, claramente es una revelación del reino de Cristo, es una enseñanza totalmente cristocéntrica, ¿no? Por eso es que no es simplemente un relato profético o histórico, en este caso, sino que más que nada en la curiosidad apocalíptica que pueden tener muchos de los que están viendo lo que está pasando, es llevarnos a entender los tiempos finales desde un plano bíblico, desde la cosmovisión bíblica, de la soberanía de Dios y del reino de Jesucristo, a quien nosotros pertenecemos. Así que no debe haber alteraciones, no debe haber la tensión que están entrando todos. Porque Daniel muestra justamente la forma de comportarse. Tranquilo, acá en el mundo no hay nadie que se encargue de solucionar esto, pero hay un Dios que sí. A ese Dios yo voy en oración, a ese Dios yo le alabo, a ese Dios le adoro, le agradezco por mostrarme las cosas. Así que esto es una poderosa declaración de la soberanía de Dios, absoluta, totalmente de Dios, sobre toda la historia de la humanidad. Dios no está ajeno, al contrario, Dios está presente. La caducidad de los terrenos temporales o los imperios temporales también lo dice Pablo, ¿no? El último gran enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? Hasta que suprima y entrega a todos los enemigos por estrado de sus pies. O sea, tienen fecha de caducidad. Claramente Satanás lo sabe. Por eso siempre digo que cuando Satanás te venga a recordar tu pasado, vos recordarle a él su futuro, ¿no? Y ya le queda poco tiempo, porque su tiempo está llegando al final. Entonces, el sueño de Nabucodonosor y su interpretación a través de Daniel revela en la historia un mundo que claramente empieza a conocer que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Y así como Nabucodonosor escuchó de que él era quien era, porque Dios se lo había permitido, porque Dios le había otorgado el poder, Pablo también hace esto cuando dice de que nadie va a tener autoridad si no es autoridad delegada de parte de Dios. Y esto lo afirma Jesús al decirle en la cara al mismísimo Poncio Pilato cuando le dice, ¿por qué no me contesta? ¿No sabes que yo tengo autoridad para mandarte a la muerte o soltarte? ¿Y qué le respondió él? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de mi Padre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tiempo que estamos viviendo, esta situación que se está viviendo, es para mostrar cuál país es más poderoso.
en lo bélico, en lo económico, en lo situacional, en cualquier forma, político, lo que sea. Y claro que asustan. Hay países que parecen mostrar, ustedes vieron cuando aparecen los desfiles de sus guerras y sus tanques y sus misiles y sus bombas nucleares para mostrar su poderío, ¿no? Bueno, mis hermanos, este pequeño pueblo que parece que acá es inofensivo, tiene, según la Escritura, el poder más grande que puede haber, que se llama el Evangelio. Eso dijo el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ellos podrán tener poder bélico para matar personas, pero nosotros tenemos el poder que viene de lo alto para hacer nacer de nuevo a una persona. Y eso lo hace Dios. Entonces tenemos suficientes motivos para decir gracias, Señor, por habernos salvado, y gracias porque podemos ver a través de toda esta situación cómo la palabra nos enfoca a ver un Dios de soberanía total. Así que rápidamente, ¿cuál es el contexto histórico? Lo que vemos nosotros es que Daniel, que es claramente exiliado desde la tierra de Judá, que había sido deportado y llevado cautivo, cuando sitió Nabucodonosor Jerusalén y habían arrasado allí, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo que hace justamente era mostrar su poder imperial sobre todo lo demás, ¿no? Sobre todos los demás. Esto que estoy hablando acá, si hacen memoria, lo hemos aprendido en historia de Europa, en el Antiguo Testamento, en el colegio, ¿no? En el colegio. ¿Se acuerdan que hemos visto historia europea, ¿no? Y hemos estudiado acerca de los babilonios, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y todo esto lo hemos visto nosotros, ¿no? ¿Le gustaba historia o no? Más o menos, ¿no? Era terrible cuando teníamos que dar fechas y cuántas cosas, ¿no? Pero la Biblia no deja eso afuera, sino que muestra y conecta la revelación de la palabra de Dios con los hechos y sucesos históricos, para que no quede descolgado, ¿no? Entonces, del versículo 1 al versículo 13, lo que nosotros encontramos es el llamado y la desesperación del rey que era perturbado. Pensemos un momento, ¿cómo un rey poderoso puede ser perturbado? No tiene miedo a otros imperios porque era más poderoso. A nivel bélico era tremendo. Dominio de oro. Lo que le gustaba a Nabucodonosor era acumular oro por todos lados. ¿Saben qué es lo que le atrajo justamente de Jerusalén? El arca y el oro que tenían. Por eso es que ellos escondieron el arca y no encontraron, y es allí justamente que ellos querían traer todo el oro, porque el deseo de Nabucodonosor era el oro, ¿no? La cabeza de oro representaba a Babilonia. Entonces, no había algo terrenal que lo perturbe. Dios sí lo perturbó. Le quitó el sueño, le quitó la tranquilidad, y a través de esto que le sucedió, de ese sueño que se olvidó, se vio forzado a tener alivio urgente, y es lo que aconteció, ¿no? Se presenta Daniel, o lo hacen llamar a Daniel por Arioc, porque Daniel es el que se ofreció a dar respuesta. Lo iban a matar a todos, incluso a él, y dice, bueno, yo sé que hay un Dios, versículo 16, ¿no? Dice que él pidió que se le diese tiempo y que él le mostraría al rey su interpretación. ¿Qué vemos acá? Confianza total en Dios. ¿Qué más? Vemos que Dios, él muestra que Dios es soberano, que conoce todas las cosas, y por sobre todas las cosas Daniel lo que estaba haciendo era presentar públicamente al Dios que él creía. No un Dios pagano, no el Dios de los caldeos, Dios de los babilonios. Era el Dios verdadero. Y por eso es que él lo que hace es juntarse con sus 3 amigos para orar juntos y empezar a pedir, versículo 18, que tuviese misericordia de este asunto y que Dios pudiera traer revelación de este misterio, a fin de que no muera ni Daniel, ni sus compañeros, ni los que estaban en Babilonia. ¿Cuál fue la respuesta? Como Dios lo hace siempre. Cada vez que alguien le pide, invoca su nombre, Dios responde, versículo 19, el secreto fue revelado de parte de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que Daniel hace y da el mérito. ¿Quién es el que debe ser exaltado? No era Daniel. Es más, él dice, esto no es por nada mío, hay un Dios que lo hace. Y lo que vemos en la oración del versículo 20 al versículo 23, lo que Daniel hace es glorificar a Dios, bendecir el nombre del Señor. Esto es muy importante porque los verdaderos profetas no le quitan la gloria a Dios. Los falsos profetas se muestran ellos, ¿sí? Y quieren ellos el aplauso, quieren ellos la supremacía, quieren ellos la gloria y la honra. Y esto es un claro contraste. Él mostró que hay un Dios poderoso. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 21? Que este asunto que tenía al rey atormentado era un problema político. ¿Por qué? Porque dice que él quita reyes y pone reyes. Para un rey como Nabucodonosor, él nunca se imaginó que iba a ser derrotado. ¿Conoce más o menos un poquito de historia qué pasó con Babilonia? ¿Cómo cae? En una noche de fiesta, de alcohol, de juergas, de mucho alcohol. Ya Nabucodonosor no estaba su hijo Belsasar. ¿Se acuerda del dedo? La escritura. Y mientras ellos estaban así, ese segundo imperio de los medos y los persas entraron por lo que sería el canal de desagüe, por las alcantarillas de esa gran ciudad, y tomaron oportunidad de la embriaguez que tenían todos y los derrotaron, ¿no? Entonces, el fin, tu reino ha sido pesado y fuiste hallado falto, y tu reino fue puesto final, ¿no? ¿Quién le puso el final? ¿Quién cambió el dominio y el imperio de quién iba a ser el rey? Dios. ¿Sí? Y Dios no ha cambiado. ¿Qué importa cuáles son las potencias mundiales que están hoy poniendo en vilo a todo el mundo? Subamos al plano de la cosmovisión. Hay un Dios en perfecto control soberano de todas las cosas. Eso nos trae a nosotros esa esperanza, esa seguridad. Así que lo que hizo Daniel, según el versículo 28, es decir que hay un Dios en los cielos que revela los misterios que el rey necesitaba saber. Leamos ese texto, ¿sí? Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Bien, esto es muy importante entender eso, que hay una conexión, que hay cambios de gobiernos gubernamentales, políticos, y esto está relacionado con el largo de la historia. Cómo se va a manifestar a través del tiempo hasta la llegada de esta piedra, ¿sí? De esta piedra que golpea estos imperios. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Esta confesión inicial es clave porque él habla desde el principio del capítulo de la soberanía de Dios que contrasta la fragilidad que tiene el ser humano por más poderoso que crea que es o por más poder que crea tener. Daniel está revelando la fragilidad que tiene el hombre, ¿no? Entonces, esa soberanía de Dios está exaltando su poderío y Babilonia parecía invencible para aquel momento, pero Dios, el Dios de Israel, el Dios exaltado, estaba a cargo de los tiempos, de las estaciones, como dice el versículo 21, él cambia reyes, pone reyes, los tiempos, las edades, y lo que hace es traer sabiduría y entendimiento de todo esto. Nosotros como iglesia somos llamados a experimentar esa sabiduría que viene en parte del Señor. Y ya no es algo por el conocimiento que alcancemos tener nosotros por estudiar, sino por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque Jesús dijo, ustedes necesitan un ayudador. Cuando Él venga, Él los va a guiar a mi palabra. Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a traer convicción. No se trata de tener la pared llena de títulos y certificados de doctorado de teología. Es bueno, sí es bueno, pero no es suficiente. El Espíritu Santo es el que hace la obra, porque Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae Daniel como una revelación? Desde que empieza a hablar, versículo 32, empieza a describir cómo era la imagen de esta estatua. Y dice que esta era una cabeza que tenía una imagen, la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata,
Su vientre y sus muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, ya cuando le mandé el bosquejo, ahí puse una pequeña foto de una ilustración. No había un fotógrafo allí, no hubo selfie, pero más o menos en la descripción se podría hacer eso. Pero nosotros podemos ver de que la estatua tenía visiblemente las fracciones de cómo estaba compuesta. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Que había cuatro imperios, especialmente que se iban a manifestar en esta historia. La cabeza era Babilonia, que iba a caer justamente como lo expliqué a través de esa noche de juerga, esa noche de alcohol, esa noche de fiesta, todos borrachos. Ellos iban a morir allí por mano de los medos y los persas. Por eso que se ve la mitad, la parte del pecho y los dos brazos. ¿Por qué? Porque era un reino compuesto por dos, medos y persas, ¿no? Estos dos imperios, uno era más fuerte que el otro, pero eran como una sociedad, una alianza que tenían para derrotar a Babilonia. Ese tipo de imperio no duró mucho, sino que fue decayéndose y que después vinieron los griegos, que son los que tomaron posesión, ¿no? Pero esta estatua claramente representa una decadencia progresiva. Empezar por oro y terminar por barro, algo ha pasado, ¿no? Y como verán, la humanidad, para aquellos que creen que venimos de una evolución, no venimos evolucionando si fuese así, más bien venimos involucionando, ¿no? Porque hasta el mono creo que sería más inteligente que el ser humano. Pero como eso no es así, nosotros encontramos de que lo que se ve en el mundo es un estado como decadente, denigrante, indigno, que trae vergüenza, que manifiesta justamente y revela qué hay en el corazón del hombre caído. Entonces, esta estructura o esta imagen que él ve, la posiciona justamente en ver la decadencia progresiva de todos los reinos humanos, y lo que vemos nosotros, que aunque la cabeza era de oro, el valor material más grande que se podría considerar para aquel momento, ahora empezamos a ver que es destruida por un material inferior, ¿sí? La plata. Y después por un material más inferior, el bronce, ¿sí? Y después por otro mucho más inferior que el hierro. Y termina siendo lo más vergonzoso, que era justamente el barro y el hierro. Cosas que buscaban tener una alianza, pero no lo lograron. Y lo que hace esta visión de esta imagen es mostrar que no tiene ningún sentido y no sería nunca inteligente dejar a Dios para ir a buscar la gloria del hombre. Porque sería entrar en un proceso de decadencia total. No hay nada fuera de Cristo, no hay nada fuera del Señor. Entonces lo que vemos nosotros es que este principio está mostrando que los imperios presumen como grandeza lo que para Dios es frágil. Para Dios es nada comparado con su poder. Porque ¿qué es lo que concluye diciendo? Es que todo era hecho polvo. Todo termina siendo hecho polvo, desgastado, destrozado, y es llevado acá, como dice el versículo 35, desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Nada, ¿no? Así es la esencia del hombre, vuelves al polvo y al polvo serás. No queda nada, ¿no? Solamente en Cristo está la esperanza de la gloria. Por eso es que nosotros lo que podemos ver en esto es cómo miraríamos nosotros al mundo, lo que está pasando a través de la cosmovisión. El próximo miércoles vamos a agarrar un poquito Lucas capítulo 21, vaya leyéndolo usted, Lucas 21, para ver otra faceta también de un cumplimiento en la cual también nos permite ver el mundo a través de la Escritura y poder entender así la necesidad de decir, Señor, tú eres soberano, tú eres el que gobiernas, tú eres el que reinas sobre todas las cosas. Así que nosotros, desde la perspectiva reformada que nosotros tenemos, esta visión muestra en la historia
no es un ciclo caótico, sino una línea dirigida por la providencia divina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa ese caos para mostrar que ningún reino de este mundo va a compararse con el reino del Señor Jesucristo. Y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz de su reino admirable de su Hijo, ¿no? Entonces, al ser una línea providencial, Dios pone y quita reyes. Versículo 21. Dios permite el ascenso de los imperios, pero no para celebrarlo, sino para juzgarlo en su tiempo. Porque ¿qué tiene que mostrar Dios? Que Él es el juez absoluto de todas las cosas. Hay muchos textos, ¿no? El Salmo, creo que el 82 decía, en la reunión de los dioses, ¿no? Habla de gente de poder. Dios se sentará en su trono. Él permite el acceso, claramente. Él permite juzgarlo. Y esta estatua que se levanta como un símbolo de orgullo humano es una piedra que viene, que es no cortada por el hombre, termina destruyendo por completo los sueños y la ilusión del reino. ¿Por qué estoy dando esto, hermanos? Porque como estamos hablando de fundamentos, donde nuestra fe se consolida en la palabra del Señor, necesitamos ver de acá un poquito el contraste entre Babilonia y Sión. Hay un contraste, Babilonia y Sión. ¿A qué ciudad pertenezco yo? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cómo vivo? ¿Cómo se vive en Sión y cómo se vive en Babilonia? Y como todo es dualidad en la Biblia, va a encontrar un camino ancho de perdición o permisión que lleva a la perdición y un camino angosto. Va a encontrar siempre un contraste. Entonces, para que podamos entender los tiempos y poder ver las cosas que están aconteciendo, no hay que caer en el alarde escatológico, sino entender que a través de todos los tiempos que hemos pasado, distintas generaciones de hermanos han vivido y han experimentado situaciones parecidas. Es más, Juan, cuando escribió su tercera carta, él decía, hijitos, ya estamos en el fin. ¿Sí o no? Y él ya hablaba de anticristos. Ya han pasado 2000 años, ¿no? Porque el tiempo o el último tiempo no es cuando te diga Crónica TV que ya estamos en tiempo del fin. Vamos a la Escritura y el tiempo del fin comenzó cuando Jesús ascendió. Desde ese momento esperamos su venida. Es el tiempo del fin, ¿sí? Los últimos tiempos. Así que necesitamos prestar atención a alguno de estos argumentos. Bueno, ¿qué dice acerca de esta piedra o de este reino? Acá nosotros vemos que la piedra que cae sobre los pies de la estatua, no hiere la cabeza, empieza, ¿dónde? En los pies. ¿Qué son los pies? Nuestros fundamentos, donde nos sostenemos, donde nos erguimos, ¿no es cierto? Bueno, allí donde la estatua es desmenuzada. Y Daniel explica que esta piedra representa a un reino también. Si el problema es político, el problema es de gobierno, ahora de pronto entra en escena un reino que nadie lo tenía en el radar. Nadie se imaginaba que iba a llegar. Y llegó un reino. Por eso es que cuando Jesús se presenta, dice, el tiempo se ha cumplido, Marcos 1, 14 y 15, la hora ha llegado y el reino de Dios ha venido a vosotros. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Jesús empieza a hablar del reino que ha llegado, porque Él era el rey. Donde un rey está su reino. Y por eso es que el reino empieza a ser demostrado a través de la autoridad que tiene ese rey. Los demonios se sujetaban, los enfermos se sanaban, los muertos se resucitaban. Él era el rey. Pero ¿qué querían los demás? Capturarlo para hacerlo rey y ponerlo contra los romanos. Y Jesús no iba a hacer eso porque su reino, él dijo, no es de este mundo. No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿qué describe? Me gusta el versículo 44. Vamos a leer el 44, sí, 44, ¿sí? De Daniel capítulo 2. Y en los días de estos reyes, ¿qué estos reyes? Babilonios, medos, persas, griegos, romanos, ¿sí? Y en los días de estos reyes, ¿qué sucedió? No se levantó solo, sino que dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. O sea,
Por eso se llama Evangelio del Reino de los Cielos. Por eso se llama el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias no vienen del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a alguien del mundo para salvar al mundo, no. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a salvar al mundo. O sea, ¿qué encontramos acá? Que no hay solución entre los seres caídos. No hay ninguna posibilidad. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque todo apunta a Jesucristo, porque Él es la solución para nuestras vidas y para todo hombre pecador. Entonces, en los días de estos reyes, de este conflicto de poder, de gobierno, de imperio, Dios envía o levanta un reino que jamás será destruido, un reino que jamás será dejado a otro pueblo, o sea que no será conquistado por otro. Este reino desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué característica? No es fundado por mano humana, así que no lo podemos patentar a Cristo como una religión. No es fundado por costumbres ni por filosofías. No tiene fin, eso Isaías también lo profetiza, su reino no tendrá fin. Desmenuza y consume todos los reinos, habla de la autoridad suprema que Él tiene. Así que si Él puede reírse de los sabios, burlarse del entendido o incluso del que se dice fuerte, ¿cuánto más debe apoderarse temor reverente de pertenecer a un Dios todopoderoso y un Rey de Reyes como nuestro Señor Jesucristo? Y sobre todas las cosas que permanece para siempre, que no tendrá fin, que nadie va a poder destruirlo. Así que la figura de Cristo claramente muestra esto, que el Mesías prometido, Jesús, es identificado como esa piedra que desecharon los edificadores. Alguien que busque Mateo 21, 42 al 44, por favor. Veamos este texto que Jesús mismo hace referencia a la piedra que desecharon los edificadores. Mateo 21, 42 al 44. Oh, está frío. ¿Alguien lo tiene? Dale. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Las piedras que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Lo conectan? ¿Lo ven? Él es la piedra, es su reino. El que cae con esta piedra será quebrantado. Todos esos reyes, Nabucodonosor, capítulo 4, lea después Daniel, va a encontrar que él termine siendo, él es el sempiterno Dios a quien tiene autoridad para humillar y quebrantar al soberbio. Él termina diciéndolo. Pero si la piedra cae sobre él, lo desmenuzará, o sea, lo hace polvo. Esta es justamente la expresión de nuestra fe. Pertenecemos a un Dios todopoderoso, a un Señor de señores, a un Rey de reyes, a quien nosotros servimos y, voy a usar la palabra, militamos. Nosotros no somos llamados a militar políticamente a nadie. No somos llamados a militar ningún tipo de influencias o ideologías caídas humanas, sino somos la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Si mi énfasis de vida está en gobiernos humanos, tenga cuidado que tiene dos opciones, o ser quebrantado o ser desmenuzado. ¿Por qué? Porque si no hubiese venido Cristo y su reino, no habría tal vez esta alternativa. Todo seguiría a ver qué gobierno, qué reino tiene más poder que otros para ir sucediéndose. Pero como acá aparece de que iba a venir un rey, la cual él iba a ser el conquistador, y que nosotros somos el despojo. Satanás, el hombre fuerte, fue atado y él despojó
Y nosotros somos el despojo de Cristo, pertenecemos a Él, fuimos redimidos, comprados por su sangre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, revea muchas cosas que a lo mejor su pasión, su vida, su tiempo está entregado a algo que puede terminar siendo desfavorable para su vida. Es identidad cristiana. La piedra angular. Efesios 2:20. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Quién lo tiene? Levante la mano y va el micrófono por allí. Efesios 2:20. ¿Alguien lo tiene? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la piedra. Él es la piedra del ángulo, Cristo. No es Pedro. El primer papa, como dicen. No. Es Cristo, es la confesión. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, es notable ver esto. No vino en cualquier momento, no vino la piedra cuando era la cabeza o sobre el pecho y los brazos, ni siquiera en las piernas de bronce o de hierro. No vino, vino en plena decadencia del Imperio Romano. Ustedes verán que esos 10 dedos, que eran en parte de barro, de alfarero y parte de hierro cocido, ellos, ¿qué pasó con esto? Ellos iban a buscar justamente alianzas. Fíjense en ustedes qué importante ver cómo lo describe el versículo 41. Y lo que viste de los pies, de los dedos, parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino ¿cómo? Dividido. Mas hará de él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte del barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil, frágil. Y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas. ¿Ustedes saben de qué hablamos esos 10 dedos? Usted lo estudió en el secundario. En aquel viejo continente, en la historia europea, eran los godos, visigodos, ostrogodos, francos, érulos, romanos. ¿Se acuerdan? Que son las 10 naciones europeas actualmente. Ahora, tantos años, a través de la historia, ellos intentaron estar unidos. Pero ¿qué dice la palabra? No se unirán. Así como el hierro y el barro no se pueden unir, no se van a unir. Lo intentaron muchas veces. Napoleón Bonaparte, el mismo Mussolini, los tratados, se casaban los hijos de los reyes para tratar de hacer alianzas y no duraban. El boom más grande fue en la llegada del año 2000, ¿se acuerdan que apareció el euro como la unión de todos, la unificación monetaria? Poco duró, el euro sigue estando, pero ahora cada nación tiene su propia moneda. Alianzas humanas, pero no se podrán unir. Pero ¿quién tenía el imperio de ese momento? Era Roma. Y Jesús vino durante la decadencia del Imperio Romano. ¿Se acuerda esto? ¿Sí? Por eso vamos a ver el otro miércoles lo que pasó con Tito, el hijo de Vespasiano, ¿sí? Y cómo se cumple otra parte en la cual Jesús dijo claramente en Lucas 21 lo que iba a suceder. Pero lo que pasó es que Cristo vino en el cuarto imperio, el Imperio Romano, y que con su vida y su muerte y su resurrección, ¿qué hizo? Inauguró su reino eterno y empezó justamente el reino de Jesucristo ya en vigencia. ¿Cómo ya en vigencia? Dirán algunos. Sí, mis hermanos, nosotros creemos que cuando Cristo triunfó, Él comenzó a reinar. Su reino está en el ya y Él todavía no. Esto es lo que se llama reino de conquista. Nosotros no estamos esperando que venga Cristo por segunda vez y recién comience el año del reino milenial. La palabra milenio no es literal de 1000 años, sino es un aón, es un tiempo prolongado de años. Pero eso es otro tema, no voy a entrar en ese tema, ¿sí? Pero si después quiere, le digo personalmente. Juan 18:36, por favor, alguien que lo busque. ¿Cómo es la inauguración
del reino espiritual y eterno de Jesucristo. ¿Quién no tiene? Juan 18:36. Fuerte. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? No es de acá, tranquilo. Él no necesita ejércitos ni palacios. ¿Se acuerdan cuando Pedro le corta la oreja al siervo del centurión, a Malco? Dice, ¿qué cree que yo no puedo hacer así, llamar a legiones de ángeles? ¿Yo necesito que me defiendas vos? No, porque Él no necesita ejércitos ni palacios. Avanza en los corazones por el poder del Evangelio. Por eso nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo, a hablar de Cristo, porque cada convertido que hay, la gloria del Señor está llenando toda la tierra. El conocimiento de su gloria se está propagando por toda la tierra. Así que lo que vemos nosotros, que esto va a llegar un día cuando el reino se manifieste en gloria, y lo vamos a ver nosotros claramente como la consumación de este reino de conquista para que se establezca la paz de un reino eterno. Apocalipsis 11:15. Alguien que lea, por favor. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Ya está. Ya. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que la obra providencial de Dios a través de la historia, lo que está sucediendo es el cumplimiento redentor de Jesucristo en todas las cosas. Estos imperios, esto que muestra Daniel, Babilonia, Medo, Persa, Grecia, Roma, no son simplemente potencias seculares, sino que son instrumentos temporales que preparan el escenario para la venida del reino supremo de Jesucristo. Decadencia, frustración, muerte, todo lo que quieran llamarle. Entonces, ¿cómo vemos nosotros lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo podemos asociar esto con la cosmovisión bíblica? Que todo es providencialmente controlado por Dios para exaltar su poder, exaltar su dominio sobre todas las cosas. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si el cristiano que porta la verdad de la palabra de Dios entra en un grado de desesperación, si entra el cristiano, faro de luz, a un mundo en tinieblas, entra en desesperación, ¿cuál es la esperanza? No se olviden que en nosotros cabe la pregunta, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? La pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién? La pregunta de Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Si sos vos, si somos nosotros, no podemos nosotros entrar en el plano de la desesperación. ¿Va a haber caos? Sí, lo dijo la palabra. ¿Va a haber hambre? Sí. ¿Va a haber pestes? Claro que sí. ¿Va a haber guerra? Sí. ¿Va a haber muerte? Sí. Pero cuando uno entiende desde la cosmovisión bíblica que la muerte para un hijo de Dios es ganancia, que ha sido sorbida en victoria, ¿cuál es el problema de la muerte? ¿Se entiende esto? Entonces, claramente, lo que vemos acá es la figura del reino de Dios, la figura del reino de Jesucristo. Y por eso es que nosotros vemos que es una teología en movimiento. Iglesia reformada, siempre reformanda. Es una teología en movimiento. Dios gobierna los cursos del tiempo con exactitud. Una exactitud milimétrica, detallada de todas las cosas. Incluso el surgimiento de los imperios. El otro día me preguntaba un joven, pastor, ¿usted qué opina de las profecías de Nostradamus? Vio que ahora con todo el tema de las redes sociales se propagan de Nostradamus, se propaga de Parravicini. Ahora, si tu cosmovisión es esotérica y no bíblica, espere chocar en la primer curva.
Porque ¿qué dice Daniel? Voy a ir a lo que Daniel le dice al rey. Versículo 27. Sí, no quiero leer más, pero quiero ir allí, ¿sí? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos no pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Si al rey Nabucodonosor, un pagano o pecador, Dios usó a Daniel para hacerle saber la verdad, ¿por qué nosotros que tenemos acceso directo al trono de la gracia, con toda confianza, donde la palabra dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero más las reveladas para nosotros y nuestros hijos? ¿Cuál es el sentido de que alguien se vea forzado y tentado para escuchar a caldeos, astrólogos, magos, adivinos, sabios de este mundo? La palabra revelada la tiene usted en su mano. No hay sorpresa en esto. No hay ningún tipo de sorpresa. Él ha dado a conocer todas las cosas. Y estamos en el proceso donde ya está aconteciendo esto. Versículo 44. En los días de estos reyes Dios levantará del cielo un reino que no será jamás destruido, un reino que jamás será dejado a otro pueblo, que desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Está hablando de algo fidedigno. Ese es el amén de Dios, es Cristo. Él es el que trae todos los testimonios verdaderos. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Que estamos en el proceso de que esa piedra que cayó de parte de Dios, que vino a este mundo, en los días de aquellos reyes, los romanos, debilitados, y golpea con su muerte, su crucifixión y su resurrección, desde que Jesús hizo esto, nosotros estamos en el proceso de ¿qué? De que ese monte se empezó a llenar en toda la tierra. Comenzó en Jerusalén, mire, estamos en Tucumán, y hasta lo último de la tierra. Así que mis hermanos, si esto es fiel, esto es fidedigno, esto es verdadero, ¿qué vamos a hacer nosotros con respecto a esta verdad? Pues hermanos, debemos nosotros tener lo siguiente, aplicaciones finales. Confianza en la soberanía de Dios. Confíe. Sí, hay momentos que nos desesperamos. Yo tengo mi hija ya en Barcelona y cada vez que escucho estas cosas y veo que ya entra en alerta, ya a ellos se le dijeron allá que tenga un kit de supervivencia por 3 días. No sé si están enterados de eso. Y yo tengo mi hija allá, entonces, claro. Pero ¿qué digo en el acto? Yo debo aprender ¿a qué? A confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Ni un cabello caerá de tu cabeza sin que el Señor no lo haya permitido. Cuando el mundo parece temblar, las naciones se sacuden, el creyente no debe temer. Dios reina. Pertenecemos a ese reino de perfecto control y soberanía. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Mi Dios pues suplirá todo. Eso es lo que debemos decirnos a nosotros permanentemente. Segundo, desprecio de la idolatría política que gobierna el corazón del cristiano. Perdónenme si algunos son de un lado o de otro lado. No sé cuál es su afiliación, pero les diría que revea que si nosotros fuimos llamados a ser testigos
de Jesucristo, del poder de su reino, pues deje de estar perdiendo el tiempo, porque muchos hoy ponen sus esperanzas en partidos políticos, en ideologías, en líderes, y yo creo que este texto nos enseña claramente de que Daniel le dijo: rey, yo soy un esclavo tuyo, pero te tengo que decir que si vos sos rey, tenés poder y tenés autoridad, no es por tu fuerza ni tu poderío, Dios te lo ha concedido. Hasta esas aves que vienen del cielo y se ponen acá para tener guarida, dependen de Dios, no tuyo. Así que, mis hermanos, no pongan su esperanza en líderes políticos, en movimientos políticos. No, pero es que a mí me dan una ayuda. Hermano, mi socorro viene del Señor, del que hizo los cielos y la tierra. Por eso, mis hermanos, todos esos reinos son parte de una estatua. No sea usted parte de una estatua edificada por hombres. Solo Cristo es la roca segura de nuestra salvación. Amén. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Hoy tan efervescente, ¿no? Tercero, urgencia misionera, hermanos, urgencia misionera. El reino de Dios está creciendo como un monte que llena toda la tierra. ¿Quién irá por nosotros? No estoy diciendo que empiece a pensar a qué parte del mundo se va a ir. Comience por su Jerusalén. Comience por su Jerusalén, tu casa, tu entorno, tu barrio, tus compañeros, la gente que te rodea, hasta lo último de la tierra. Es de esa forma en la cual Dios nos dice. Por eso es que nosotros debemos ser parte activa de la impresión que causa el poder del Señor ante aquellos que se creen poderosos. Nabucodonosor quedó impactado. Con nuestra fidelidad, comenzando por nuestra ciudad, por nuestra nación, hasta lo último de la tierra. 4, y terminamos, la esperanza escatológica. Hay 2 escatologías. Eso ya no lo puse acá, ¿no? Bueno, es culpa de ustedes que llegan y me empiezan a hablar y ya me olvido, ¿no? Pero lo van a tener en el bosquejo, ya se los voy a pasar. Una esperanza escatológica, hermano. ¿Qué quiere decir? Tenemos 2 escatologías, una personal y otra general. ¿A que sí saben cuál es la escatología personal? Cuando nos morimos, porque escatología viene la palabra escalar, llegar al final. ¿Cuándo llegamos al final? Cuando nos morimos. Nadie sabe cuándo nos vamos de acá, pero el día que nosotros morimos, llegó nuestro final, acá. Amén. Pero si viene Cristo antes, es una escatología general. Pero sea como sea, que Dios halle fe en nosotros. Que Dios halle convicción en nosotros. Así que no importa cuál es fuerte parezca nuestro hierro, o cuán sofisticado parezca nuestro oro en este mundo, la piedra que ha sido lanzada, que es el reino de Jesucristo, avanza y la victoria es segura. Maranatá, ven Señor, esa es la idea. Así que la cosmovisión bíblica nos lleva a nosotros esto, a entender que los ejércitos de Dios siempre están bajo sus órdenes. Leo solamente Daniel 4:35, que es un texto que lo escribe Nabucodonosor en su carta, y él dice lo siguiente. 4:35. Vuelvo a decir, Nabucodonosor escribe esto en su carta. Lea después el capítulo 4. Este es él el que se convierte prácticamente. Y él dice esto: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga: ¿qué haces? Así que la cosmovisión bíblica nos desprende a nosotros que Daniel capítulo 2 nos enseña a ver el mundo desde las noticias de la Biblia, más que de las noticias de la prensa. Cuando la prensa quiere mostrar algo, va a mostrar algo y va a influenciar. Pero cuando la palabra es la que nos lleva a nosotros a ver las cosas, vamos a darnos cuenta que nadie puede decirle a Dios qué haces. Él es soberano. Así que esta visión nos lleva a nosotros a entender que Dios actúa con autoridad suprema sobre todas las cosas,
Y por eso es que nos impulsa a nosotros a seguir corriendo la carrera. ¿Cuál es el texto? Hebreos 12:28 dice, por tanto, recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo conectamos con Daniel, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Bueno, concluimos. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o hacer alguna acotación. ¿Les ayudó a ver lo que está pasando un poquito? ¿Sí? ¿Preguntas? No me pregunte de Parravicini o de Nostradamus, que eso no los leí todavía, ya lo voy a estudiar un poquito. Pero, ¿preguntas? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Bueno, oremos entonces y terminamos. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya estamos en horario. Bueno, gracias por su tiempo. El próximo miércoles traigan leído Lucas capítulo 21, de la parte que habla de las profecías finales. ¿Sí? Creo que está el versículo 7, no me acuerdo. ¿Sí? O 11. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas, nos ayudas a entender las cosas que tal vez no la entendíamos o nos capturaba tal vez la emoción de la presión que se vive en este mundo. Sí entendemos, sí sabemos que estamos en tiempo final. Tal vez a algunos les causa temor, pero a los que tenemos esa esperanza en Cristo nos causa una gran alegría, una gran esperanza. Ven pronto, Señor. Te esperamos a ti, eres nuestro Rey, nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro Dios a quien adoramos. Queremos honrarte, glorificarte, verte cara a cara, Señor, te anhelamos. Así que las cosas temporales de este mundo nunca van a poder opacar la gloria eterna que nos espera. Reencontrarnos incluso con nuestros amados hermanos que ya están en tu gloria, Señor. Y compartir para siempre, Señor, la presencia tuya con nosotros. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la asistencia y la presencia de los hermanos aquí. Bendice, Señor, incluso sus ofrendas, cómo sostienen tu obra, Señor, el esfuerzo de sus trabajos. Bendice, Señor, los que están enfermos, los que han tenido momentos de dificultad en su salud. Guárdanos, ahora viene el frío, Señor, te pedimos que nos protejas también. Pero todo conforme a tu voluntad, todo conforme, Señor, a la gloria que es ver tus propósitos cumplidos en cada uno de nosotros. Nos vamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.